Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos una semana más a Noticias de la Semana. Esta semana, que realmente han sido un poquito más, ¿vale? Han sido casi realmente 2 semanas. Tenemos unas cuantas noticias. Ha habido algunas cosas más porque esta semana se celebraba el día 1 de abril en el mundo, en un montón de países, sobre todo en el mundo anglosajón, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, que es de donde más recibimos y donde más vemos pues noticias, rumores y demás. Pues se celebraba, por así decirlo, el Día de los Inocentes, el April Fool's Day, que se llama allí. Y esta semana ha habido muchas cosas raras por internet y no hay que creerse o no nos teníamos que fiar de todo lo que vimos. Incluso hay algunas noticias que se dieron que se vieron ese día, el día 1 de abril, que fuera de que sean unas noticias de estas de abril, pues parecían casi noticias de coña. Pero bueno, traemos 11 noticias y vamos a empezar por Canon. Y es que Canon podía lanzar una nueva cámara, sobre todo una cámara de full frame, una hermana mayor de la 5D Mark III en otoño. Podría ser una cámara del estilo de la EOS 3D, es una cámara que llevamos mucho tiempo hablando de ella, por no decir toda la vida. Casi desde que existen cámaras digitales reflex, pues se viene escuchando, desde que hay cámaras full frame reflex digitales, se viene hablando de esta Canon EOS 3D. La cámara también grabará vídeos en resolución 4K y tendrá una gran cantidad de recursos para la grabación de vídeo. El precio de la cámara también vendría a ser superior al de la 5D Mark III, como es lógico y como parece ser que está claro. El año pasado supimos que Canon lanzaría 3 nuevas reflex en 2014 y ya hemos visto una de ellas, que es la 1200D, es la gama más bajita que tiene Canon. La otra esperemos que sea la 7D Mark II y la tercera es una incógnita, así que podría ser esta cámara, una 3D nueva, quién sabe, porque no queremos, espero que no sea una 750D. Seguimos recibiendo información sobre la próxima cámara super zoom de Canon, la SX60IS, de la que hace ya tiempo que hablamos. No es una cámara a la que le demos mucha cobertura ni le dé mucho bombo, porque me parece un poco más de, vamos a decir, la porquería de cámaras compactas que hay en el mercado, toda la amplia gama de cámaras compactas que hay en el mercado. Hemos sabido que esta cámara ya vimos que podía tener un zoom óptico de 100 aumentos, así lo mostraba su patente, y ahora sabemos que la óptica tendrá una distancia focal que va desde los 20 hasta los 2000 milímetros. Son 100 aumentos, como dijimos, así que 20% son 2000 milímetros. El precio será aproximadamente de unos $400, así que será muy interesante ver si podemos tener en nuestra mano una óptica de 2000 milímetros por el escaso precio de $400. Pero bueno, lo cierto es que estas cámaras, como sabéis, no me gustan mucho, me parecen un poco más de porquería, un poco más de cámaras compactas para echar a la hoguera, pero bueno, lo cierto es que es un 2000 milímetros y por un precio que es bastante llamativo. Pasamos a la G17, sí, G17 porque Canon podría estar ya preparando el lanzamiento de esta nueva cámara, seguramente para mayo de este año. Es un poco pronto porque la G16 fue presentada el verano pasado, en agosto del año pasado, y aunque parezca muy rápido, la G16 tuvo una mejora o tuvo una actualización muy pequeña respecto a la G15. Así que no parece descabellado que Canon ya está preparando lanzar la G17. En mayo, junto a esta cámara, seguramente es cuando podremos ver la SX60 y también parece que en esta misma presentación o que en este mismo mes Canon podría presentar una cámara reflex. Veremos si, como os acabo de comentar, será finalmente la 7D. Las especificaciones que puede tener esta G17 es una óptica un poquito mayor de lo que viene siendo normal en la serie G, ya que podría tener una óptica de f1.4 a f2 y una distancia focal de 24 a 200 milímetros. Como veis, un zoom de 8 aumentos, lo cual es bastante, porque normalmente estas cámaras no suelen pasar de 4 o 5 aumentos las cámaras de la serie G, y es una cosa que me extraña mucho. Llevará un sensor nuevo, que no es nuevo como tal, sino que es herencia de la G1X, de la serie G1, y sería de 1 pulgada, y todo el cuerpo sería de aleación de magnesio con un agarre, con una empuñadura cómoda y procesador Digic 6. Eso es lo que sabemos hasta ahora, pero bueno, finalmente tendremos que esperar hasta el mes de mayo para salir de dudas. Y esto que os enseño ahora es una cosa rara, es un objetivo que Canon ha presentado, es un objetivo para cine, el Cine Servo 17-120mm T2.95 con rendimiento óptico para grabación 4K. Y esto no viene más que a completar lo que os decía antes de que Canon podría lanzar esta EOS 3D con capacidad de grabación en resolución 4K. Porque Canon se está moviendo mucho en el mercado 4K, o se está moviendo mucho, está cogiendo posiciones en cuanto a cosas que al 4K se refieren.
Bueno, según Canon, la profundidad de campo, la resolución y las capacidades de grabación con poca luz son algunas de las razones por las que las cámaras reflex han sido durante todos estos años, desde que salieron al mercado con las posibilidades de grabación de vídeo, pues son uno de los motivos por lo que estas cámaras han sido muy briqueadas y hackeadas para grabar vídeos. Briqueadas se refieren a que, bueno, la gente ha desarrollado, empresas e incluso particulares han desarrollado muchos inventos para que estas cámaras sean más cómodas para la grabación de vídeo. Pues para mejorar aún más la versatilidad de estas cámaras, Canon ha decidido adaptar este tipo de lentes o para atraer un poco más el mercado de estos profesionales o, por así decirlo, de gente que está más metida en el mundo del cine y tal, pues Canon ve esto como un auténtico filón. Deciros que este objetivo tiene un precio de $33.000 y bueno, la gran duda, viendo esto que me plantean a mí, es si realmente veremos 4K de Canon dentro de poco o no. Si esta primavera podremos ver alguna cámara full frame que pueda grabar resolución en 4K por parte de Canon. Ahora pasamos a cámaras de vídeo. Como veíamos, poco a poco nos hemos ido metiendo en el vídeo y ahora nos metemos de lleno en el vídeo con dos cámaras de vídeo de Canon, que es la XF205 y la XF200. Son cámaras de gama profesional, son cámaras, por así decirlo, pues las típicas que podéis ver en documentales y ese tipo de cosas, pues son cámaras que dan una buena o muy buena calidad de imagen sin tener un cuerpo muy grande, ¿vale? Sin ser, pues, unas cámaras muy incómodas. Son cámaras, como decía, mucho más cómodas para grabar. Para un videógrafo es mucho más cómodo grabar con estas cámaras que con una cámara reflex. Y bueno, estas cámaras, tienen entradas de XLR y tal, pero bueno, vamos a ver las especificaciones. Estas son las especificaciones de la XF200, deciros que es muy similar a las de la 205. El objetivo será un zoom gran angular de 20 aumentos con luminosidad f1.8, sensor CMOS HD Pro, que proporciona una excelente calidad de imagen, incluso con poca luz, diseño compacto y ligero, con objetivo con 3 anillos funcionales, pantalla OLED y visor de 1,23 millones de píxeles, con conexión Wi-Fi Ethernet para compartir contenidos. Podemos pasar archivos a través de un proxy directamente a otros dispositivos, grabación en formato dual, codec MPG2 a 50 MB por segundo estándar para broadcast y grabación en MP4 en HD o SD. Wide Gamma para ayudar a evitar las sobreexposiciones, grabación de audio de 4 canales con 2 entradas XLR, modo de grabación por infrarrojos con lámpara IR mejorada y captura de datos de ubicación GPS con un accesorio opcional. La XF205, como os decía, es un clon, pero con salida 3G HD, código de tiempo y Genlock. Así que, como veis, bueno, son cámaras que no son baratas, pero para este mundillo, ¿vale? Para el tema de televisión y demás, se suelen utilizar mucho y, bueno, nunca está mal que, pues, sigan desarrollando este tipo de cámaras, aunque ya os digo que viniendo el tema del 4K, veremos en qué se van quedando todo este tipo de cámaras. Y ahora pasamos a Nikon y estas son las especificaciones. Aquí tengo las especificaciones o las posibles especificaciones que podía tener la nueva Nikon D800S. Sí, habéis escuchado bien, la sustituta de la D800. Bueno, todo apunta a que no tendrá filtro de paso bajo igual que la D800E, así que Nikon se carga esto. Soluciona la ausencia de este filtro de paso bajo por un rendimiento, por una aplicación o por una mejora en el software para evitar el efecto moiré, que es el efecto que suelen corregir estos filtros de paso bajo. Procesador Speed 4, posibilidad de hacer fotografía en formato RAW en tamaño reducido, SRAW. Las mismas prestaciones que la Nikon D4S en cuanto al sistema de enfoque automático, en cuanto a la AF se refiere. Mejora de calidad en condiciones de poca luz, 5 fotogramas por segundo y 6 fotogramas por segundo con la doble empuñadura MB-D12. Y tendrá un precio que estará situado entre la D800 y la D800S, alrededor de unos $3.000 seguramente. Lo que pasa es que viendo esto no sé si Nikon mantendrá mucho tiempo la D800 en mercado o no. Yo no creo que lo hagan, no es algo habitual. O sea, decir que va a estar competida entre una y otra es lógico porque la D800 acabará fuera del mercado, acabará descatalogada, pero se situará, lo normal es que se sitúe en el precio que puede tener actualmente o que podía tener hace unos poquitos meses la D800. No hay ningún anuncio definitivo o ninguna fecha para el anuncio de esta cámara, pero seguramente que en el Fotoquina de este año, de 2014, o en el CES de Las Vegas de 2015, podamos ver esta nueva cámara de Nikon. Bueno, ahora hablamos de la D600 y os damos una buena noticia, entre comillas, a todos los que tengáis una D600. Digo entre comillas porque estas noticias vienen más del mundo anglosajón, vienen más de
diferentes partes del mundo que no son Europa, que no son España y que no siempre las mismas marcas actúan igual dentro del territorio nacional. Pero bueno, os lo comento, y es que Nikon ha emitido un comunicado indicando que van a sustituir las cámaras D600 defectuosas por una nueva D600 o un modelo equivalente. Realmente el comunicado dice así: vamos a ofrecer a los usuarios de la D600 un servicio especial para inspeccionar las cámaras, limpiarlas y, en caso de ser necesario, la sustitución del obturador y los componentes relacionados con este, incluso después de que haya expirado la garantía del producto. Sin embargo, si aún tienen puntos negros en las imágenes capturadas con su D600 después de la intervención del servicio técnico en varias ocasiones, Nikon la reemplazará por una D600 o un modelo equivalente. Es decir, que te van a dar una D600 nueva o una D610. Al principio, yo creo que hasta que se queden sin existencias tendrán un montón de cámaras refurbished de la D600, y no sé si tanto aquí en Europa, aquí en España, que este mercado de cámaras refurbished está un poquito más muerto, pero sin duda que empezarán a quitarse, tendrán un stock increíble de cámaras que hayan revisado, que hayan solucionado el problema del obturador, que es donde estaba el problema. Así que no creo que lleguen a cambiar el obturador de muchas cámaras, porque es una intervención un poco que yo creo que es un poco cara para el servicio técnico y es algo engorrosa, y yo creo que se van a saturar los servicios técnicos de este tipo de operaciones. Ahora hablamos de un nuevo objetivo que no es un nuevo como tal, sino que es una revisión de uno que ya existe, que es este, es el Nikon AFDX Nikkor 18-300 mm f3.556 EDVR, que vais a decir, pero si este objetivo ya existe, sí, existe, pero esta versión es algo más ligero y algo más barato. El modelo que había hasta ahora tenía un peso de 830 gramos y este nuevo objetivo tendrá un peso de 550 gramos. Además, Nikon ha anunciado que, como os digo, que será algo más económico. Lo que tendremos que ver es cuánto más económico será este 18-300. Ahora pasamos a Olympus y hablamos del lanzamiento de dos cámaras que, por así decirlo, es con lo que os decía un poco con la SX60, es un poco más, pues, carne para los leones, que es la Olympus SH1, que es una cámara compacta, y la Olympus TOG TG3, que es una cámara acuática. La SH1 tiene un sensor CMOS de 16 megapíxeles, TruePic 7, un zoom óptico de 24 aumentos, equivalente a 25-600 milímetros, no está mal, ¿vale? Un 600 milímetros en una cámara de estas dimensiones, que son cámaras muy pequeñitas, 3 pulgadas de pantalla, Full HD 1080p, con grabación a 60 fotogramas por segundo. Esto no está nada mal, y menos aún hablando de Olympus, que es alguien que no suele meter unas prestaciones de vídeo muy altas en las cámaras. Tendrá Wi-Fi integrado, estabilizador de imagen de 5 ejes, sensibilidad ISO hasta 6400 y 11,5 fotogramas por segundo en disparo continuo. Tendrá también la opción de intervalómetro para hacer vídeos o fotografías en timelapse. Hablamos ahora de la Olympus TG3, que es una cámara acuática, que en estas épocas del año es cuando más se lanza a la venta de estas cámaras que se pueden meter bajo el agua. Bueno, esto es un CMOS de 16 megapíxeles, TruePic 7, igual que la anterior, objetivo zoom de 4 aumentos. Estas cámaras, deciros que no suelen tener mucho zoom porque funcionan a través de espejos y demás, es todo interno, y bueno, esto les limita mucho más. Es equivalente a un 25-100 mm f2 4,9, resistente a polvo, agua, golpes, congelación y polvo. Pantalla de 3 pulgadas, 460.000 puntos, lo cual me parece muy mala. Fijaros que estamos hablando de cámaras reflex, por ejemplo, pantallas de 1 millón de píxeles. Esto tiene la mitad de resolución, no sé, con 3 pulgadas. Tendremos que verlo. Grabación de vídeo Full HD a 60 fotogramas por segundo, Wi-Fi, GPS y brújula electrónica, sensibilidad ISO de 6400 y 5 fotogramas por segundo en disparo continuo. También tiene intervalómetro, como el modelo anterior, la SH1, un poquito, como os decía, más de carne para los leones. Y esto es una cosa un poco rara, es una cosa que a mí me interesa entre comillas, porque es algo que suele estar un poco fuera del bolsillo de muchísimos fotógrafos, y es que Ricoh, que es la empresa madre en la que se alberga Pentax, ha iniciado una cuenta atrás para el anuncio de la nueva Pentax Z, que será la cámara que vendrá a sustituir a las 645, que son cámaras de medio formato de la marca. Estas cámaras a mí me molan mucho porque es una cámara reflex, es una cámara digital. Las cámaras 645 es como tener una cámara reflex, pero con una resolución o con una capacidad de medio formato, lo cual es una auténtica barbaridad y es realmente interesante este tipo de cámaras. Lo malo es que vienen costando la friolera de unos $10.000 aproximadamente, y se va un poquito de las manos. Y vamos a terminar con una cosa que puede parecer interesante de cada verano para todos los que la tengáis, los que no la tengáis también, o los que penséis comprarosla, y es que GoPro ha lanzado una nueva carcasa para sus cámaras y un nuevo marco. Es una carcasa negra, es una carcasa negra mate, que al fin tiene la función de que no refleje, y
evitar así pues que pueda generar algunos reflejos, lo que es la carcasa esta que teníamos de plástico, pues podía generar algunos reflejos con luces. Pues esta carcasa mate negra lo que viene es a evitar esto. Además, esta carcasa viene también con una ventanita para tapar la pantalla, el display frontal, para así poder evitar que también refleje luz en ese display. Es perfecto pues para filmaciones o captura de imágenes sin que llame la atención la cámara también, porque va a pasar más desapercibida. Y como os decía, incluye una pegatina para el LCD para tapar la ventana. También ha sacado un nuevo marco que tiene total accesibilidad a lo que es la batería, conexiones y demás, que además viene también con una lente protectora que se puede quitar y poner fácil para el objetivo. Pues estas han sido todas las noticias de la semana. Deciros que en los nuevos podcasts, en los últimos podcasts, por no decir en el último podcast, hemos cambiado el tema de las noticias de la semana y contamos algunas noticias que no tienen tanto que ver con presentaciones, con productos, con cámaras, con megapíxeles, con pantallas, con estas cosas, sino que son noticias un poco más relacionadas con el mundo de la fotografía, pero por así decirlo son un poquito más humanas. Si queréis escuchar el podcast podéis pinchar aquí directamente, que os dejo el link al podcast anterior, Hablando en RAW número 16, y al final del vídeo, bueno, también os dejaré el enlace al próximo vídeo que seguramente sea el podcast Hablando en RAW número 17. Ya solamente daros las gracias, deciros que os podéis suscribir aquí, en esta esquina de aquí o justo aquí debajo en el canal de YouTube. También os podéis seguir a través del blog de digitalrefolio.com, así como de Facebook y de Twitter. Soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.